¿Qué tal, querido público? Buenos días, tardes y noches a la hora que nos estén sintonizando. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el maestro Cristian Domínguez. Le agradezco mucho que esté con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a la gracias orden, por acompañarnos. Gracias. Estamos una vez más en este espacio legal, en este mi podcast, Un Nombre, Una Historia. Estamos trascendiendo para que las personas puedan conocer a quién está más allá del cargo. El día de hoy nos acompaña el maestro, quien nos va a platicar un poco acerca de él. Y a través de esta entrevista vamos a irlo conociendo un poquito más, hasta poder ver qué hay detrás de toda la parte profesional y entender qué hay en la parte humana. ¿Con quién estamos platicando? De las primeras cosas que me ha dicho que me parecen muy loables es que me ha pedido que lo llame por su nombre, ¿verdad? Así es, yo soy Cristian Domínguez para todos. Lo que comentábamos ahorita tras bambalinas. Y yo estudio porque me gusta mucho prepararme para lo que hago. Pero los títulos, yo soy enemigo de los títulos. Yo soy Cristian para todo el mundo. Muy bien, pues entonces, Cristian, esta entrevista trata de ver la parte más humana de todos nosotros, buscar qué hay detrás de esta representación en un cargo que muchas veces los profesionistas tienen, pero que no nos permite ver la parte más sensible, más interna de nosotros. Entonces, voy a guiar esta entrevista para poder llegar a que el público te conozca un poquito más. Adelante. Bueno, primero que nada, para poner las cosas claras con el público, que es de diversas profesiones, de diversas edades, quiero que le cuentes a mi público, ahorita, ¿en qué estás trabajando? Ahorita, desde el 16 de febrero de este año, estoy en un tribunal colegiado en materia administrativa, soy secretario de tribunal, pero desde hace muchísimos años, más de 16, secretario en un juzgado federal. Okay. Y ahí tenemos ya bastantita experiencia, más de 10 años firmando por ausencias del juez, por licencias, vacaciones. En la pandemia también ahí estuvimos un buen rato, vemos todo lo administrativo, lo judicial. Ya tenemos un buen ratito, más de 16 años de experiencia. Es bastante experiencia. Pues ya se oye como si estuviera viejito, pero todavía no, digo yo. Cristian, algunas partes de mi público no son tan versados en derecho porque se dedican a otras profesiones o actividades. ¿Podrías contarles un poquito de en qué consiste tu trabajo? Sí, ahí en el juzgado, sobre todo me interesan más comentarios del juzgado, que es donde más me he desarrollado. Okay. Hacemos toda la tramitología que conlleva un juicio de amparo. Básicamente es juicio de amparo. Desde cuando que nos suben la demanda, la presentación la hacen oficialidad de partes, que está bajo una receptoría donde ahí reciben todas las demandas, las suben a los juzgados, y en los juzgados iniciamos vemos si se admite o no un juicio de amparo, y de ahí la substanciación, el procedimiento hasta la resolución, pero no solo hasta la resolución, sino un poquito más allá en el cumplimiento cuando se concede un juicio. Entonces, es toda la tramitología. Elaborar acuerdos, elaborar resoluciones, elaborar sentencias. Entonces, a eso nos dedicamos de lunes a viernes, de 9 de la mañana, y no hay hora de salida normalmente. Por supuesto. Muchas gracias por compartir eso. Bueno, público querido, ya tenemos las cartas sobre la mesa, ya sabemos a qué se dedica nuestro invitado. Ahora vamos a conocer más qué hay justo detrás de esa profesión. Vamos a empezar a platicar. Siempre me ha gustado llegar a los orígenes, al inicio de todo. Quiero que empecemos porque nos cuentes un poco acerca de tu familia inicial, dónde naces, hermanos, de dónde eres. Cuéntanos un poquito de esos inicios. Yo nazco me tocó nacer el 20 de agosto del 85 en la ciudad de Papantla, Veracruz. Okay. Somos originarios de un pueblo que se llama Pueblillo, Papantla, Veracruz. Tierra de mucha gente que ha destacado, somos producto del esfuerzo. Y ahí fuimos creciendo, ahí hice mi educación básica. Ahorita estoy recordando una etapa muy, muy bonita donde podías salir a la calle, recuerdo que yo iba a la primaria en bicicleta y quedaba a 15, 20 minutos la escuela, y sin las complejidades que hoy hay, ¿no? Y ahí en el pueblo, ahí fuimos estudiando el preescolar, la primaria, la secundaria, que es telesecundaria, de la cual una tía es de las fundadoras a nivel regional en el estado de Veracruz. A mi tía Librada, una persona sumamente destacada en la docencia y además políticamente también.
una señora admirable, y estudio después la prepa, es que era el telebachillerato, de la cual también mi tía fue fundadora en una región ahí de la zona norte del estado. Y ahí fue donde me desarrollé hasta que tuve que salir por necesidad, porque en aquel entonces, ya hablo como viejito, no había universidades en la ciudad de Papantla, que era lo más cercano que teníamos a hora y media. Actualmente está a 1 hora nada más. Entonces, no había universidades y salí a Jalapa, Veracruz a estudiar. Ok, ok. Todas esas partes las vamos a abordar, yo se los Ujú. prometo, público querido, pero ahorita estoy interesado en la parte familiar. Cuéntame de ese núcleo, papá, mamá, hermanos, cuéntame un poco de eso. Somos una familia, de allá de Pueblillo, mi mamá, la maestra conocida en el pueblo, la maestra Lourdes Galván, mi papá, el maestro Manuel Domínguez. Somos una familia de puros maestros, porque era más, les gusta la docencia y aparte, pues por la necesidad económica, pues iban a escuelas públicas y donde había más oportunidad de trabajar era como maestro, ¿no? Entonces son maestros destacados. Ellos son mis papás y dos hermanos que conmigo somos tres. Néstor Manuel, el mayor, yo, el del medio, Cristian Emanuel, y mi hermano menor, Manuel Arturo. Los tres con la palabra Manuel ahí metida porque mi papá Claro. pues, era Manuel, ¿no? Entonces, esa era la familia, o es la familia que gracias a Dios todavía seguimos, los cinco, cada quien en su camino en diferentes lugares. El mayor está en Puebla, el menor en Jalapa, Veracruz, y pues yo estoy acá en Tabasco. ¿Qué se siente ser el del medio? Pues la verdad que mi mamá nos ha querido los tres igual, nos han educado igual, nos han enseñado a compartir las cosas, a convivir bien. Creo que tenemos una muy buena y sana relación con los hermanos, entonces pues yo lo siento como cualquiera más, ¿no? Solo que a mí, por ejemplo, y a lo mejor no debería decirlo mucho porque que me tocó ser como si fuera el mayor porque siempre he apoyado a mis otros dos hermanos Ok, ok. en la medida de lo posible. A lo mejor por mi forma de ser, ¿no? De que es un poquito más inquieto, un poquito más, no sé, no me gusta mucho hablar así cosas de mí, ¿no? Pero soy el que siempre estoy tratando de procurando a la familia. Ok, de eso se trata esto. Evidentemente, queremos conocer un poco más de ti. Cuéntame más de esa parte. O sea, tú eras quien llevaba más responsabilidades, tú jalabas a todos, ¿cómo funcionaba? Sí, bueno, siempre desde niño me ha tocado. A lo mejor no sé, no soy propiamente hiperactivo, de hecho tengo vitiligo porque estoy muy nervioso, siempre estoy pensando qué voy a hacer, entonces siempre me ha tocado llevar el liderazgo desde el chico de los salones, del fútbol, de grupos en los que he estado desde chavo. Y entonces así empiezo también con mis hermanos, pues apoyarlos, a enseñarles y ellos también en los rubros que ellos destacan, ¿no? Igual me enseñan, pero yo siempre con el pendiente de ver que estén bien, de que todo salga bien, de que todos salgamos adelante. En mi familia acostumbramos eso, echarnos mucho la mano y así hemos ido subiendo y nos ha ido bien a todos. Ok. ¿Cómo describirías a tus padres? ¿Era el clásico arquetipo en donde papá es duro y mamá es un poco más complaciente, más amable, más dulce, o era al revés? ¿Cómo era? Fíjate que así fue muchos años. Muchos los primeros años, yo no sé, los primeros 9 años de vida, la familia tradicional, donde el papá es el duro, el serio, el que no convive, ya no, yo creo que eso ya no pasa ahora, o al menos yo no lo demuestro con mi hija, ¿no? Eh, pero de ahí fuimos creciendo y mi papá se convirtió en una persona amorosa, nos ayudaba, él nos entrenaba cuando jugábamos fútbol, Ay, qué padre. nos llevaba al campo y ahí las llantas esas de tractor o de coches, ahí nos la amarrábamos y nos enseñaba y entonces, pues la verdad que siempre ha estado pegado con nosotros y al día de hoy incluso nos buscan mucho y siempre cómo están y cómo te va y que todo salga bien. Entonces, algo extraño pasó en esa etapa que se convirtió mi papá muy pegado con nosotros.
Y así como mamá, ya sabes, la mamá, creo que muchos tenemos esa dicha de que siempre nos sobreprotegen o nos protegen, nos tratan de cuidar, orientar, dar consejos. Sí, claro. Sí, y eso, esa es mi familia. Ok. Vamos a pasar a la parte de la primaria. ¿Qué nos acordamos de primaria? ¿Cómo nos fue en primaria? En la escuela nos fue bien. En cuanto a calificaciones, obviamente ahí estábamos empezando una etapa distinta de niñez y como siempre te digo, íbamos a la escuela solos, este, pues andábamos ahí, pasamos un arroyito para llegar a la escuela que ya desapareció, un riachuelito ahí, ¿Mm? y con las bicis ahí, para llegar a las aulas y fue muy padre, nos divertíamos mucho, andábamos con los amiguitos, jugábamos mucho fútbol, porque allá en el rancho pues no había mucho, ¿no? La televisión no había cable, no había internet, y aparte la época, estoy hablando del 90, ¿no? Más o menos, que apenas empezaba todo eso. Pero suena divertido. Sí, la verdad que estaba padre, jugaban fútbol y hacíamos muchos torneos y andábamos así en las colonias jugando fútbol. Ahí en la escuela también, en torneitos y nos la pasamos bien las canicas, el trompo. Había que no he visto y está peligroso, eso no hay que hacerlo, lo de las corcholatas de las, de la de las botellas ¿Cuál que era eso? las aplanábamos y con una piedra y les hacíamos 2 hoyitos con un clavo y hacíamos resumbadores, digamos, entonces la estábamos así y nos cortábamos los hilos. Pero alguna vez a un compañerito se le sale volando eso y le corta la parte de aquí de Ouch. la ceja, entonces está medio peligrosón, pero bueno, son juegos de rancho, pues, entonces ya el valero no me tocó, el trompo sí, jugamos mucho trompo, canicas. Todo es diversión hasta que alguien pierde un ojo. Así es. Sí, Pero suena una infancia muy padre, muy noble, muy sí, en, viva. en el rancho, y la verdad que en el rancho y con la gente sobre todo está todo es más ameno, te reciben muchísimo mejor la gente. Yo siempre, al día de hoy, incluso a mí me gusta mucho de repente salir al resto de la ciudad, e irte a algún lugar así porque no sé, es más calurosa la gente, te atiende mejor, te recibe mejor, lo poquito que tiene lo comparte. Entonces, y así era allá, así vivíamos, nos la pasábamos muy bien. Y qué valioso, ¿verdad? Dicen que el pan más rico es el que se comparte con la gente que uno quiere. Así es, efectivamente. Ok, esto fue la parte de la niñez temprana, la primaria. Pero, ¿y cómo nos fue cuando empezamos a dar los primeros pasos en la adolescencia, la secundaria? ¿Cómo nos fue ahí? La secundaria, ahí empezamos, ahí me acuerdo, a mí me gustaba mucho el fútbol. Y aparte no había mucho que jugar, era fútbol, básquetbol, y allá no había mucho béisbol, como acá que es Ujú. mucho béisbol, ¿no? Entonces, pues me iba bien, ahí jugábamos fútbol, siempre nos andaban ahí seleccionando desde chavitos, Ah, eres bueno. y ahí andábamos jugando con los amigos, ahí ya salíamos más a las calles, y hacíamos torneitos ahí no son colonias propiamente porque era un pueblito, pero así en las calles con otros y jugábamos que a la coca, ¿no? Un partidito y era sobre la coca. Ya luego me acuerdo que me golpeaban mucho, yo siempre soy chaparro, entonces, y más chavo, yo era de secundaria y todos eran de prepa, entonces ahí me iba un poquito mal en ese aspecto, pero ahí ibas aprendiendo más, ¿no? Te ponías más vivo. Entonces sí, muy padre, había ríos y llegamos ahí, nos escapamos de repente a algún arroyito o algún río y ahí andábamos, igual en la iglesia, servimos en la iglesia, actualmente mi hija sirve en la iglesia. Nos la pasamos muy bien, la verdad que he tenido una infancia muy, muy buena. Obviamente, pues en un pueblo hay ciertas carencias, pero eso se compensaba de otras maneras, ¿no? Suena realmente divertido. Yo creo que el público se siente identificado y muchos hasta nos regresaste a la infancia de vivir las cosas buenas y simples. Cosas Así que de es, verdad te hacían simple, feliz. simple, simple, sin pagar un peso, te divertías, con una pelota, una botella, Jugábamos todos. sí, pues jugabas como el bote bateado, le llamamos, que es como el béisbol, pero con una pelotita ahí chica y un palo, y ahí nos la pasábamos toda la tarde y nos divertíamos bastante. Uno se inventaba nombres, reglas y Sí, cosas y de verdad que eran buenos tiempos. Eran buenos tiempos para aquellos que nos están viendo que no lo vivieron.
se perdieron de bastante. Ok, una adolescencia un poco más adelantada, pasamos a la prepa. ¿Cómo nos fue en la prepa? Bien, igual, pues siempre me ha gustado estudiar y mis papás siempre nos han enseñado a, a ser responsables con las tareas, a servir a los demás, a ser empáticos con los demás. Entonces, pues ahí estamos entre los cambios de formas de ser, porque ya vas conviviendo diferente, ya vas saliendo con las muchachas de la prepa y todo. Entonces, ya el fútbol siempre de la mano. Yo dejé el fútbol ya más grande, pero ya salíamos a otros lugares. Yo me acuerdo que con mis becas, que no sé qué pasó, soy enemigo de que den las becas así nada más a cualquier persona, y no lo digo por egoísmo ni por ser mala onda, sino que es más padre que las den por excelencia y que te obliguen a estudiar, porque siempre que he tenido la oportunidad de ir a algún salón, convivir con algunos chavos, siempre les digo, estudien, prepárense. Entonces, ahí me daban ¿cuánto nos dan? 1,500 pesos, creo. Y aparte, mi mamá siempre nos enseñó a vender, vendíamos hielitos, bolis congeladas, pepitos, no sé cómo le llaman acá. ¿Vendías bolis? Ajá, entonces, y así dos dulces, mi mamá nos enseñaba a vender y teníamos nuestro dinerito. Yo desde la secundaria ya viajaba a México. Me iba, y en la prepa más, o sea, en las vacaciones tenía mis primos que trabajaban allá, eran obreros y vivían adelante de Naucalpan. Entonces ya con mi dinerito ahorrado, ya me iba solo. Y luego eso le digo a mi hija, le digo, mi amor, yo a tu edad, a los 9 años, yo ya me iba hasta México. Y agarraba un camión que era de ahí de Pueblillo a Papantla. A los 9 años. 9 años, 10 años. Y por mi vitiligo también, mis papás me llevaban a la Ciudad de México y yo llegaba al momento en que veía pues que sí implicaba un gasto fuerte. Entonces ya yo me iba después solo y agarraba un camión de ahí de Pueblillo a Papantla, de Papantla a Poza Rica, de ¿No te Poza daba Rica miedo? a la Ciudad de México, pues no me daba miedo y me gustaba. Y a la Ciudad de México, en la Ciudad de México me bajaban a Central Norte, ahí me cruzaba para entrar al metro, y ya en el metro agarraba el metro hasta el Zócalo, y del Zócalo a Cuatro Caminos, y Cuatro Caminos agarraba una pecera que me llevaba a la parte del Molinito, que están después del Hipódromo de las Américas, y de ahí todavía como media hora más, y esperaba el día que llegara, que fuera un día libre para mis primos, y ya nos íbamos que a Tepito, que al Zócalo. Entonces me gustaba mucho. Yo me divertí bastante a que... Pero ¿y tus papás no se asustaban de, oye, mi hijo de 9 años acaba de irse al centro del país? No, pues ellos siempre nos han enseñado a ser independientes, y es que eran menos los peligros, ¿no? No, ya no es lo mismo de ahora que uno puede dejar a los niños, ser como antes, y no sé, o sea, siempre nos han cuidado, o sea, siempre nos han cuidado bastante, pero pues como no sé si estábamos vivos o cómo lo digo, entonces estamos vivillos, entonces, no, así andábamos, paseábamos y andábamos con ellos también a veces, entonces no teníamos problema con eso. Parece que has conocido y viajado mucho por nuestro país. Sí, me gusta mucho viajar. Actualmente no lo hago mucho porque traigo por ahí una preparación académica, que no me lo permite tanto. Y el trabajo que tenemos conlleva muchas horas, pero sí me gusta bastante conocer. ¿Cuál es esa preparación académica? Eh, pues es que hice la licenciatura, la maestría, y acá ya hice el doctorado, tengo una especialidad en materia de trabajo, Ok. diplomados, cursos, Ya no es tan fácil moverse con sí, no, eso. ya no, y el trabajo también, son muchas horas de entrega al trabajo, o sea, el trabajo que tengo es muy, absorbe mucho. Y eso de estar encargado de repente del juzgado, de lo administrativo, de lo judicial, contratación de personal, de repente ya no hay tiempo, pues. Lo académico, lo laboral, se juntan y ya no es tan fácil. Sí. Claro. Ahora, bueno, antes de pasar, porque ahorita quiero pasar la parte también laboral, antes de entrar a esa etapa, en los momentos más difíciles, en esta infancia y adolescencia en la que estabas con tu familia, en los momentos más difíciles y complicados de tu vida, ¿a quién acudías? ¿Quién era tu pilar? ¿Quién era tu roca en medio de la tempestad? Yo creo que mamá, siempre
pues hemos tenido algunas dificultades y es que quien te apoyas primero, ¿no? O sea, mi papá siempre también nos ha apoyado, pero la de más confianza siempre es la mamá. Este, yo termino la prepa y me tengo que ir del pueblo y me fui a Jalapa, Veracruz, en aquel entonces 5 o 6 horas de donde vivía. Y Sí. pues con nada más con la que ya había los celulares en ese momento, empezaban los celulares, esos grandototes, los Nokia, y Los ladrillos. Para aquellos los que no lo vivieron, ladrillones eran así ladrillos. pesados. Y y pues con ella, sobre todo con ella nos mensajeábamos, nos escribíamos, porque pues ya me tocó irme a casa de unos tíos y ellos fueron quienes me albergaron ahí en su casa y me echaron mucho la mano. Entonces, sí, de repente pues se siente que ya no estás en casa, ya estás en otro lugar, otro ambiente. Y perdón, ahí quiero agregar para nuestro público más joven, aquí el amigo y yo somos contemporáneos probablemente. Cuando él dice Nokia y se refiere a mandar mensajes, no se refiere a mandar mensajes como de WhatsApp y esa clase de No, cosas, no, texto, mensajes de texto. O sea, donde ahí le eran estabas picando los numeritos. 99, si no me recuerdo, 99 palabras, Así letras, es. 99 letras, y tenías ahí que buscarle, así como el WhatsApp que le pones por la X y así le buscabas, pero para Ahorrarte espacios. ahorrarte espacio, sí. Y carísimos los mensajes y las Sí. llamadas. Había que comprar tarjetitas de esas. Había tarjetas, sí, nada más. Sí, así es. Eran otras, para nuestro público más joven eran otras épocas. Bueno, ok. Ahora la parte que a gran parte del público jurídico le interesa. Vamos a la prepa, pasas y todo. ¿En qué momento de tu vida decides que el camino es el derecho? ¿Y cómo ocurre esto? ¿A qué universidad vas? Cuéntame de esta parte. Me voy a regresar, eso lo decido desde que estaba yo chavito, por un familiar. Yo tenía un primo que me enseñaba a jugar fútbol. Él era juez de instancia, en un municipio de Veracruz, y él iba los fines de semana al pueblo, sábado y domingo, entonces a veces desde el viernes en la tarde, y por alguna extraña razón siempre me llevaba a jugar fútbol y jugábamos fútbol. Entonces ya me decía siempre, no, pues regreso el próximo fin, ¿no? Pero pues un fin no regresó, fue un número más de la delincuencia. Y entonces yo veía cómo lo recibía la gente, cómo lo veía, pues era el abogado del pueblo, ¿no? Y ya era juez él, entonces, desde ahí a a mí se me quedó, pues yo voy a estudiar derecho. Desde chavito, estaba en la primaria, yo creo. Yo voy a estudiar derecho, voy a estudiar derecho. Y mis papás son maestros, siempre nos decían, te vamos a dejar la plaza, ¿no? Que antes se podía heredar. Y no, pues yo voy a estudiar derecho. Y ya cuando salgo de la prepa y me dicen, no, pues ahora vas a sacar la ficha, ¿no? Allá a la Universidad Veracruzana. Y en el sistema escolarizado, nada más había en Jalapa, Veracruz. Entonces, me decían mis papás, mira, costaba 500 pesos, si no me recuerdo la ficha. Y así es una fila interminable. Llegábamos a las 4 de la mañana para sacar la ficha. Y de todas las carreras, de 6, 8 carreras, y éramos, no sé, 3,000, 4,000 personas formados desde esa hora. Mis papás luego me decían, oye, mira, ¿por qué no sacamos para otras materias otras carreras? Y así, pues, si no pegas en una, la pegas en la otra, ¿no? Yo, no, solo eso. Y entonces, pues sí pegó. No recuerdo, quedé en el lugar 46, 47 de 1,600, 1,700, no me acuerdo cuánta gente fuimos para esa carrera. Okay. Y pues así, entré a estudiar Derecho en la Universidad Veracruzana, en el campus Jalapa. Okay. Y elegí muy bien mi carrera. Estoy muy feliz con la carrera que elegí. Orgullosamente derecho. Orgullosamente de Derecho. Muy bien. En esta vida universitaria, quiero que me cuentes dos cosas. Cuéntame cómo fue tu vida universitaria y cuéntame si diste prácticas, servicios, cómo fue esa parte. La vida universitaria creo que fue la más alegre de mi formación académica. Al principio complicada porque estaba solo allá, pero siempre he tenido la fortuna de tener buenos amigos y tener un amigo muy grande. Caminábamos de donde yo vivía a la universidad y entre la oscuridad como 40 minutos a veces cuando no agarrábamos el autobús, pero era un chavo enorme, o sea, grande. Físicamente muy alto. Ajá, y éramos vecinos, resulta que somos compañeros y vecinos, ¿no?
Entonces caminábamos juntos y obviamente pues no había bronca porque él estaba enorme y, Claro. y no corría mucho peligro. Y y nos la pasamos bien, una etapa muy, muy bonita, hicimos grandes amigos, empezamos ya a salir más, ya conocíamos los antros, yo estudiaba y trabajaba, y muy, muy divertida. La mejor etapa estudiantil para mí ha sido la licenciatura. Ok. Cuéntame la parte de las prácticas profesionales, servicio social. ¿Cómo empezaste en eso? Tengo un primo muy talentoso, eh, siempre lo presumo. Él estaba en el SAT y llegó a ser una persona importante en el SAT a nivel nacional y es carismático aparte. Entonces, él estaba en el SAT en Veracruz, si no me recuerdo, y cuando voy a hacer mis prácticas me dice, pues vete al SAT ahí a Jalapa, ¿no? En el SAT de Jalapa. Entonces ahí hice mis prácticas, pero no, como que no era lo mío. Terminé las prácticas y pues ya me seguí a otra área, me fui a la política. Mi primo terminó siendo político o es político actualmente, muy inteligente. Y y pues yo me seguía, estuve haciendo mis pininos con un diputado eh, cuando salimos de la universidad y después en el Poder Judicial del Estado 2, 3 meses. Y me fue muy bien académicamente también, o sea, siempre he tratado de estudiar mucho, me gusta estudiar. Y un día me marca el director de la universidad, me lo encuentro en una plaza y me dice, oye, Cristian, ¿en dónde estás? No, pues estoy en el Poder Judicial del Estado. Y me dice, a mí luego me marcan para, para recomendaciones para el Poder Judicial Federal, ¿no te interesa? Ah, no, pues sí. Y yo así contento y luego dije, se me hace que me dijo nada más porque venía con la esposa, ¿no? El doctor Manuel Fabio Casarín León. Y Saludos. saludos, son del sur de Veracruz. Y un día me marcan y me dicen, ¿sabes qué? Pues hay un examen, ¿no? Son 5 personas y pues a ver quién queda. Y era para ser chofer de juez, ya era licenciado en Derecho y con título y cédula. Y pero le entré, o sea, porque en aquel entonces, bueno, en el día de hoy también, yo creo una admiración al Poder Judicial Federal, ¿no? Todo lo que significa, todo el mundo quería entrar al Poder Judicial Federal. Entonces yo entré de chofer al Poder Judicial Federal. Y siempre con la amistad ya me estoy desviando de la carrera, pero No, siempre no, no, adelante, para eso es con este mis podcast. amigos, porque ahí iban entrando mis amigos también varios, ya habían entrado de oficiales. Yo decía, bueno, pues a lo mejor le entro yo también. Y ahí está padre, ¿no? Seguimos viéndonos, llevándonos. Y así fue que me toca entrar ya a la vida profesional en un juzgado de chofer. Ok. Ahora, vamos a construir esa escalera desde que entras a este juzgado hasta el día de hoy. ¿Cómo evolucionó tu carrera? Ahí hemos ido paso a pasito. Yo sí hacía labores de chofer de 5 a 8:30 más o menos. Me acuerdo que me tocaba lavar un Fusion y una camioneta Explorer. Ellos tenían 3 hijos, el juez, 3 hijos y obviamente la Explorer la dejaban sucísima, estaban chiquitos los niños, pero eran muy buena onda, muy buena persona los dos. Eh, y después de que llegamos al juzgado, yo era un oficial más y tuve la fortuna de que era un juzgado que le llamaban auxiliar. Únicamente hacíamos sentencias y extrañamente nos tocaba resolver asuntos de Tabasco cuando estaba acá la cosa pesada en 2009, 2010. Entonces nos tocaban asuntos enormes, enormes. Y ahora sí que como pues me tocaba ser oficial y la verdad que en ese juzgado todos eran bien buena onda, me enseñaron a hacer proyectos de sentencia. Y ahí empecé, y entonces yo desde chofer hago sentencias. Y, y ahí fuimos creciendo poco a poco. Me dijo el juez, ¿sabes qué? Tú vas a hacer un proyecto de 3 años. Y un día antes de los 3 años fui secretario, pero con él empecé de chofer. Fui 15 días mantenimiento en ese juzgado por movimientos que hubo ahí y para no dejarme fuera de la jugada. Y de ahí, él me decía que tenía que echarle muchas ganas. Y me veía que tú le eches ganas, explótate ahorita que estás chavo. Estudia, échale ganas y después vas a disfrutar lo que estás sembrando ahorita. Y siempre me incentivaba y siempre me invitaba a estudiar, a prepararme. Y
me decía, en 3 años tú tienes que ser secretario. Y me decía, no te compares con los demás, o sea, tú mejora sobre lo que tú llevas, o sea, porque si no, vienen las envidias, viene la lucha de egos, tú tienes que mejorar para ti. Y ahí fui siguiendo sus consejos y con él ahí fui creciendo, yo fui 15 días mantenimiento, de ahí vuelvo a ser chofer y de ahí, y siempre me decía también, pero a ese punto quería llegar, me decían, en la medida que tú te hagas indispensable, nunca te va a faltar el trabajo. Ahorita veo, por ejemplo, que los chavos siempre llegan a un juzgado y dicen, oye, pero hay bases disponibles. No, hombre, yo me la pasé 3, 4 años de chofer, yo creo, no sé, 2, 3 años sí, y nunca me faltó el trabajo. Entonces, porque me hice indispensable y yo ayudaba, colaboraba y fui creciendo, he tenido todos los cargos, chofer, mantenimiento, oficial administrativo, que es el que hace los acuerdos, todo eso, actuario, analista jurídico, CICE, que es el que sube todo al sistema, todo lo electrónico del expediente físico, actuario judicial, secretario de juzgado y ahorita secretario de un tribunal colegiado en materia administrativa. Entonces ahí tenemos carrera judicial que iniciaba desde actuario y precarrera judicial que es desde chofer. Te conoces Sí. toda la escalerita completa, entonces. Sí, ahí hemos andado en todos los cargos. Actuario también 15 días nada más cuando llegamos acá a Tabasco. Y luego chanceo ahí con los compañeros que digo, yo sé, cuando vamos a algún lado, le digo, no, pues es por acá, por este lado. Y le digo, yo fui actuario, ¿no? Sí, pero 15 días. Ok. Parece una carrera muy vasta y que realmente conoces todas las partes del rompecabezas. Sí. Y bueno, desde hace 10 años, en el juzgado en el que estaba, en el juzgado federal, ahí el titular me ha permitido, en ausencias de él, firmar, desde que yo cumplí 30 años, el primer día que yo firmo es el día que nació mi hija. Ese día fue mi primer día, traía torta bajo el brazo, que yo firmo como encargado y ya la responsabilidad es diferente, entonces, ya tienes que ver todo, o sea, ya no es nada más, decimos ahí que haces la sentencia y se la pasas al juez y hay que ver, ¿no? Si está bien o está mal. Y ahora ya como te sientas de aquel lado y empiezas a ver, dices, oye, ¿sabes qué? No le checaste eso, eso. Y vas entonces aprendiendo un poquito más. O sea, tengo todos los cargos y también he tenido la oportunidad de cubrir al juez cuando él no está. Ahora, un tema muy importante son todas aquellas experiencias que nos marcan como profesionistas. ¿Hay algún caso en particular, algo que te haya marcado en tu profesión? Sí, mira, comentábamos ahí de los juzgados, ¿no? El juzgado de distrito, siempre he estado trabajando, elegí bien mi carrera, elegí bien mi vida profesional, ¿eh? En los juzgados de distrito, mucha gente desconoce lo que se lleva, los temas que llevamos día a día. Tienen que ver con la vida, la libertad, la propiedad, un tema así muy, muy específico y la importancia de un juicio de amparo, ¿no? Hasta dónde llega un juicio de amparo. Por algo hay 3 poderes que rigen al país, ejecutivo, legislativo y judicial. Tuvo un asunto muy sensible en 2017, de una estudiante de Derecho que estaban en el IMSS, si no me recuerdo el IMSS, y le estaban dando de alta ya, porque ya no, le decían que ya estaban desahuciando, en palabras simples y llanas, ¿no? Y a la maestra que le daba clases se le ocurre poner un juicio de amparo y nos toca a nosotros. Y sobre el expediente, porque detrás de un expediente hay una persona, una familia, menores, está una propiedad, entonces realmente es lo que uno tiene que valorar, no solamente el expediente, ¿no? Entonces, tenía cáncer en la sangre, leucemia, y necesitaba un trasplante de médula ósea. Entonces, pues no hay médulas óseas, para ponerla como en las películas, ¿no? Que quitas y pones. Y les dije, no, pues sabes qué, tienes que ya irte, ya está lista, ¿no? Ya no hay más que hacer aquí. Promueven el juicio de amparo y exigimos a la autoridad mediante un acuerdo de manera fundada y motivada que le diera atención médica acorde a sus padecimientos. Y nos explican eso, ¿sabes qué? Pues es que aquí no hay equipo para seguir haciendo los estudios y menos para operarlo. Entonces, ya le sacamos la normatividad y todo, y dijimos, ¿sabes qué? Entonces, si no tienes tú, pero si hay en otros lados, pues canalízala. Y esa persona llegó a la Ciudad de México, allá, después de toda la trementología y de varios requerimientos,
le hicieron, la operaron, le hicieron un trasplante de médula ósea y está, de Cárdenas, si no mal recuerdo. Nunca sabemos que más de ellos porque realmente los vemos en el asunto y resolvemos defendiendo sus derechos humanos sin conocer realmente a las partes. Yo creo que eso tenemos que buscar también ahorita la cercanía con ellos porque es la parte, el expediente del papel no debe ser todo, sino también a las personas, pero esa persona está viviendo su vida, la más vida de la que le daban en el IMSS, gracias a un juicio de amparo. Entonces, esa es nuestra labor, nuestra aportación a la sociedad. Salvaron una vida. Y yo ahorita estoy pensando en cápsulas, en cosas ahí para redes, ahorita que en los chavos, que ya no estoy tan chavo, ver cápsulas así de acercarles el derecho, para que vean que hay cosas que para el ciudadano que no es especialista en la materia, es complicado, pero para nosotros es algo tan sencillo y ellos no lo saben. Entonces yo creo que hay que ver la manera de acercarles el derecho, ¿no? Que esa sea nuestra aportación a la sociedad. Ok, ok. Y esta familia, la familia que formaste, cuéntame. ¿Tienes una esposa? ¿Dónde la conociste? ¿Cómo se conocieron? ¿Tienes hijos? ¿O evidentemente tienes hijos? Sí, ahí cuando iba a rentar, justo donde yo iba a rentar, ahí fue que la conocí y me dio pues ahí empezamos a conocernos y todo, y de esa relación pues nació mi hija que es un amor distinto, pues, algo que incluso me ha ayudado mucho a centrarme en muchos temas, a ponderar muchas cosas y yo no sabía qué tanto te puede cambiar, ¿no? Hasta que vas conociendo, vas viendo y ya dejas de ser un chavito, pues, como tal. Entonces te va cambiando la forma de ser, de pensar hacia los demás. No sé, tal vez es que nos estamos viendo viejos, no sé, pero ¿Quién sabe? ¿Quién sí, sabe? puede ser. Puede ser. Cuéntame, ahora vamos a estar llegando un poco más ya al final de la entrevista. Hay algunos temas ya para ir cerrando que son importantes para mi público. El primer tema de cierre es, cuéntame de tu futuro. ¿Qué ves más allá? ¿Cómo te proyectas? Yo estoy trabajando siempre me ha gustado mucho ayudar. He tenido una familia que me ha apoyado en todo momento, una familia exitosa que nos ha incentivado y motivado a ser mejores nosotros también. Me crié ahí en el pueblo cerca de gente eh, con noble corazón, que da muchas cosas sin esperar nada a cambio. Eh, mis maestros académicos, mis maestros de vida, siempre me han tendido la mano. Entonces yo traigo un proyectito ahí que a corto plazo, si Dios lo permite, va a pasar y pretendo hacer unos ajustes ahí con algunos temas profesionales para que todo sea mejor. Y me veo apoyando a los demás, creciendo, estudiando más y siendo un muy buen ejemplo para mi hija, para mis amigos, para mis hermanos. No quiero parecer que quiero ser una excelente persona y un gran ser humano, ¿no? Pero sí quiero aportar un poquito con los amigos, con los chavos que van empezando y que gracias a Dios muchos de ellos que nos ha tocado enseñar, ahí van creciendo también. Y quiero seguirlo haciendo así, quiero ser mejor persona, quiero seguir creciendo yo profesionalmente y en esa medida ir jalando a los demás para que en la medida que yo los ayude el día de mañana, pues también le tienen la mano a mi hija, ¿no? Por supuesto, entiendo perfectamente. Ahora, hay una parte al final de las entrevistas en que yo le pido a mis invitados que le den un mensaje a mi público. Mi público se compone de gente de todas las edades, todas las profesiones, todos los estratos sociales, religiones, culturas, todo. ¿Qué le dirías a mi público como mensaje final? A los chavos que estudien mucho, que se preparen, que sean buenos hijos, si ya tienen pareja, que sean buena pareja, ya son papás, que sean buenos papás, que sean buenos seres humanos,
estamos en una sociedad muy, muy compleja el día de hoy y nos toca poner nuestro granito de arena, porque si no, no vamos a mejorar las cosas. Y aparte, el ayudar a los demás, todo eso se retribuye. Ahorita en la etapa que estoy viviendo precisamente eso. El hacer amigos me está ayudando a que esos amigos me estén aportando al proyecto que traigo. Y de repente te das cuenta y dices, bueno, todo lo que vas sembrando, ¿no? Lo vas cosechando y vas construyendo y no se dan cuenta cómo el darle a alguien un apoyo de cuates te retribuye. Entonces, hay que tratar de mejorar todo, no tirar basura ahí también, cuidar el ambiente. Tenemos que mejorar la sociedad, el planeta, tenemos que ayudarnos. Muy bien. Pues bueno, esa ha sido nuestra entrevista del día de hoy. Agradezco mucho que aceptaras la invitación, de verdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Querido público, les agradezco mucho que estén con nosotros una vez más y que nos hayan seguido en esta su transmisión especial de Un Nombre, una Historia. Yo soy Luis Granados. Permítanme estar con ustedes en la próxima edición, pero sobre todo, permítanme contarles una historia.